Hola, ¿cómo están? Sé bienvenido a la continuación de nuestra segunda clase. Esta ocasión vamos a tratar la distancia entre dos puntos, pero ahora ubicados en un plano cartesiano. Si recuerdas lo que vimos la clase pasada, definimos lo que son los segmentos de recta y también encontramos las longitudes de los segmentos de recta, pero estábamos hablando de segmentos de recta ubicados en una sola dimensión. Hablando ahora de dos dimensiones, estaríamos hablando de puntos que se encuentran ubicados en el plano cartesiano. Vamos a suponer que nos piden encontrar la distancia entre los puntos A con coordenadas 5, menos 4 y el punto B con coordenadas menos 3, 2. Entonces lo primero que haríamos es ubicar esos dos puntos en el plano. Para el punto A, acuérdate que primero la primera cantidad significa caminar en la coordenada X, caminaríamos del origen hacia la derecha 5 unidades, y la segunda coordenada, el segundo valor, viene siendo la coordenada Y, que vale menos 4, entonces caminamos 4 lugares hacia abajo y ubicamos el punto en este sitio. Para el caso del punto B, caminaríamos del origen a la izquierda 3 unidades y 2 unidades hacia arriba y ubicamos el punto B en ese sitio. Entonces lo que nos están pidiendo es la longitud de este segmento que te estoy marcando con una línea. Ok, fíjate lo que vamos a hacer para deducir la fórmula. Lo que vamos a hacer enseguida es lo mismo que hacíamos en el tema pasado, ubicar las diferencias de valores, pero ahora nos vamos a ir por cada dimensión. Entonces en el caso de la dimensión X, ahí te los estoy señalando, para un punto vale 5 y para el otro punto vale menos 3. Y lo voy a señalar con una línea punteada, como si fuera otro segmento. ¿Ok? Y en el caso de la dimensión Y, para un punto vale menos 4 y para el otro vale 2. Y lo señalo también con una línea punteada. Lo que quiero que notes es que se está formando una figura que tú ya conoces desde el semestre pasado, que viste geometría plana, que es un triángulo rectángulo. Si lo reconoces, las líneas punteadas estarían formando un ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de ese ángulo recto viene siendo la longitud del segmento que quiero conocer, que en el triángulo rectángulo le llamaban hipotenusa. Entonces, el triángulo rectángulo, para conocer las medidas de sus lados, lo que usábamos era el teorema de Pitágoras. Ahí te lo estoy dibujando fuera del plano para que lo recuerdes y lo reconozcas. Y entonces el teorema de Pitágoras decía que la suma de los cuadrados de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Le llama catetos a los lados que forman el ángulo recto y le llama hipotenusa al lado más largo, que es el que está precisamente enfrente de ese ángulo recto, que es el que en este caso nosotros queremos conocer. Para saber la longitud de esa hipotenusa, despejando desde Pitágoras a la letra C, lo podríamos decir como la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ok, entonces vamos a utilizar esta fórmula, pero con los datos o la manera de decirlo que nosotros estamos usando en el plano cartesiano. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, el lado del cateto que está horizontal, vendría siendo la diferencia de valores en x que tiene un punto y otro. Entonces por eso le estoy llamando delta x. Delta x entonces viene siendo las diferencias de los dos valores, que aquí le están llamando x2 menos x1. Para conocer la longitud del segmento punteado vertical, estaríamos hablando de las diferencias de valores que hay entre las coordenadas y de los dos puntos. Por eso le están llamando delta y. Y entonces lo representamos como y2 menos y1. Entonces voy a trasladar eso, exactamente eso, a utilizar la fórmula de teorema de Pitágoras y nos quedaría una fórmula que la voy a conocer como la fórmula general para conocer distancia entre dos puntos. Entonces la estoy representando como d a la distancia es igual a la raíz cuadrada y observa por favor que en lugar de decir a cuadrada estoy diciendo la longitud del segmento horizontal. Y en lugar de decir b cuadrada, estoy diciendo la longitud del segmento vertical, que viene siendo la resta de valores de x y la resta de valores de y cada uno de ellos al cuadrado y sumado. Ok, cuando lo voy a utilizar para trabajar puntos que ya me están dando, voy a tener cuidado de identificar, es indistinto cómo lo hagas, pero sí decídete
para a qué punto le vas a llamar coordenadas x1, y1 y a qué punto le vas a llamar coordenadas x2, y2. Entonces yo estoy eligiendo que el punto A va a ser mi punto con coordenadas x1, y1 y el punto B va a ser mi punto con coordenadas x2, y2. De modo que cuando yo quiero conocer la longitud del segmento AB, sustituyendo en esa fórmula, me va a quedar, si me fijo, x2 viene siendo el menos 3 y x1 viene siendo el 5, entonces me queda primero la resta de menos 3 menos 5 al cuadrado. Hago lo mismo para las y, entonces y2 viene siendo 2 y le resto el valor de y1, que en este caso es menos 4. Observa que puse un paréntesis para que tengas cuidado con los signos. Eso también iría al cuadrado. Muy bien. Respeto la jerarquía de las operaciones y hacemos primero lo que está encerrado entre paréntesis. Entonces hacemos menos 5, eso me daría un menos 8, que ahorita lo voy a elevar al cuadrado. Y en el otro paréntesis, cuidando lo que te encerré, que es menos 4, eso me hace que sea un 2 más 4, al cuadrado también. Entonces, haciendo primero la operación que está pendiente, que es sumar 2 más 4, me estaría quedando en el segundo paréntesis un 6 al cuadrado. Fíjate cómo aquí ya no estoy usando los símbolos de valor absoluto que usábamos en el video pasado, porque aquí, aunque la distancia, llamémosle distancia, la longitud, la diferencia de valor dando positivo o negativo, se están elevando al cuadrado y entonces no nos va a afectar que haya sido negativa o haya sido positiva. Entonces el cuadrado de menos 8 es 64 y el cuadrado de 6 es 36. Sumamos esos dos valores y nos estaría quedando la raíz cuadrada de 100. Obtenemos esa raíz encontrando que el segmento AB mide 10. Date por favor la oportunidad de volver a repasar esto las veces que necesites. Muy bien. En otro ejemplo nos dicen que encontremos la distancia comprendida entre los puntos E 2,6 y F menos 1 menos 2. Entonces lo primero que hacemos es ubicarlos en el plano. El punto E son 2 para X, caminamos a la derecha, y 6 para Y, caminamos hacia arriba y lo ubicamos en el plano. El punto F caminaríamos a la izquierda un lugar y hacia abajo 2 lugares y lo ubicamos en el plano también. Entonces, cuando me hablan de la distancia comprendida entre los dos, me estarían hablando de la longitud de este segmento. Ya no voy a dibujar el triángulo porque ya sabes de dónde se deduce la fórmula. Simplemente te la voy a recordar aquí. Tú tendrías que decidirte por cuál punto vas a reconocerlo como coordenadas x1, y1 y cuál punto vas a reconocer como coordenadas x2, y2. Y utilizando la fórmula, nos quedaría que el segmento EF sería igual a la raíz cuadrada de x2, que viene siendo menos 1, menos x1, que viene siendo el 2 al cuadrado, más y2, que viene siendo menos 2, menos y1, que viene siendo el 6. Y también va elevado al cuadrado. Haz por favor con mucho cuidado las operaciones. Entonces, el segmento EF, respetando que primero hagamos las operaciones dentro de los paréntesis, menos 1 menos 2 nos quedaría menos 3, que vamos a elevar al cuadrado, y en el otro paréntesis menos 2 menos 6 nos quedaría menos 8, que también vamos a elevar al cuadrado. Y te decía ahorita que aunque aquí la diferencia de valores haya dado negativa, o si te da positiva, no importa, como se elevan al cuadrado, eso no te afecta. Entonces la longitud del segmento EF sería igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que vale 9, más el cuadrado de menos 8, que vale 64. Sumamos estos dos términos y nos estaría quedando que la longitud del segmento EF es igual a la raíz cuadrada de 73. Y así lo vamos a dejar, porque en este caso el 73 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, cuando eso suceda, no es costumbre en la geometría analítica que digas la respuesta en decimales. Entonces lo indicas así. El segmento EF es igual a la raíz de 73. Muy bien, pues muchas gracias por tu atención. En la plataforma tienes ya algunas actividades y vamos a hacer otros videos que tengan más ejercicios. Checa por favor las actividades, date oportunidad de repasar estos temas las veces que consideres necesario
y estoy en contacto para cualquier duda o aclaración. Hasta luego.